La carta que Poncio Pilato envió al emperador romano Tiberio sobre Jesús ofrece detalles sorprendentes acerca de su apariencia, información que no se encuentra ni siquiera en los evangelios. En ese documento, Pilato relata los milagros realizados por Jesús, su juicio, crucifixión y, aunque parezca increíble, también su resurrección. Pero, ¿qué dice exactamente esa carta? ¿Qué pudo haberle comunicado Pilato al emperador sobre la resurrección del Hijo de Dios y sobre su aspecto físico? Pilato inicia su carta a Tiberio César diciendo: «Fue un día nefasto aquel en el que asumí el cargo de Valerio como gobernador de Judea, pues desde entonces mi vida ha estado marcada por preocupaciones y angustias. Al llegar a Jerusalén, tomé posesión del pretorio y celebré un gran banquete al que invité al tetrarca de Galilea, al sumo sacerdote y a sus oficiales. Sin embargo, cuando llegó la hora indicada, nadie se presentó. Consideré aquello un gesto de desprecio hacia mi autoridad y hacia el gobierno romano. Unos días después, el sumo sacerdote me visitó con una actitud seria y disimulada. Alegó que su religión le impedía compartir la mesa con romanos, aunque su expresión facial delataba la falsedad de sus palabras. Aunque acepté su excusa, quedó claro para mí que él y sus seguidores eran contrarios a los romanos. Recomiendo a los romanos estar siempre alerta ante los sumos sacerdotes de esta región, ya que serían capaces de traicionar incluso a sus propias madres por ambición de poder y riquezas. Entre todas las ciudades conquistadas, Jerusalén es la más difícil de gobernar. Su población es tan insubordinada que vivo constantemente con el temor de que estalle una revuelta. Mis recursos son limitados. Apenas cuento con un centurión y 100 hombres bajo mi mando. Solicité refuerzos al gobernador de Siria, pero me respondió que apenas tenía suficientes soldados para proteger su propia provincia. Nuestra ambición de expansión parece superar nuestra capacidad para mantener lo que hemos conquistado, y temo que esto pueda terminar provocando la caída de nuestro gobierno. Por mi seguridad, he evitado el contacto directo con el pueblo, ya que los sacerdotes podrían manipular a los rebeldes en mi contra. No obstante, he intentado comprender la mentalidad y las acciones de estas personas. De los numerosos rumores que circulan, hubo uno en particular que llamó mi atención. Se hablaba de un joven en Galilea que predicaba una nueva enseñanza en nombre de un Dios que, según decía, lo había enviado. Al principio, pensé que este hombre podría estar incitando al pueblo contra nosotros, pero pronto comprendí que no era así. Jesús de Nazaret parecía más cercano a los romanos que a los judíos. En una ocasión, al pasar por la plaza, observé a una gran multitud reunida en torno a un joven que, apoyado en un árbol, hablaba con calma. Me enteré de que aquel hombre era Jesús, lo cual no me sorprendió, dada la clara diferencia entre él y quienes lo escuchaban. No quise interrumpir su discurso con mi presencia y continué mi camino, pero pedí a mi secretario que se mezclara entre la multitud para escuchar sus palabras. Mi secretario Manio es nieto de un antiguo conspirador que aguardó a Catilina en Etruria durante años. Manio domina el hebreo, me es leal y cuenta con toda mi confianza. Al regresar al pretorio, me relató lo que Jesús había dicho. Jamás encontré en las obras de los filósofos algo que pudiera compararse con la sabiduría expresada por Jesús. Uno de los numerosos rebeldes judíos de Jerusalén le preguntó a Jesús si era correcto pagar impuestos a César. Él respondió: «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Fue precisamente esa sabiduría lo que me llevó a concederle libertad, a pesar de tener la autoridad para arrestarlo o enviarlo al exilio. Así es el proceder del gobierno romano. Jesús no era un agitador ni un rebelde. Le ofrecí mi protección, aunque posiblemente él nunca lo percibiera. Jesús gozaba de plena libertad para actuar, hablar, reunirse con el pueblo, elegir a sus discípulos y enseñar, sin que ninguna de mis órdenes se lo impidiera. Si algún día, que los dioses no lo permitan, la religión de nuestros antepasados fuera sustituida por la de Jesús, sería precisamente esta tolerancia la que conduciría a la caída de Roma. Yo, como un desafortunado instrumento, habría formado parte de lo que los judíos llaman providencia y nosotros destino.
Esa libertad que concedía Jesús incomodó profundamente a los judíos más ricos y poderosos. A los escribas y fariseos les dirigía palabras severas. Ustedes son como serpientes, sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. También desafiaba las tradiciones locales, afirmando que la humildad era más valiosa ante los ojos de Dios que cualquier estatus social. Casi todos los días recibía en el pretorio quejas sobre la audacia de Jesús. Me advertían que algo malo podría sucederle y recordaban que Jerusalén tenía fama de apedrear a quienes se hacían llamar profetas. Incluso se estaba preparando una apelación a César en mi contra. Sin embargo, el Senado respaldó mis decisiones y prometió enviar refuerzos tras la guerra persa, ya que carecía de tropas suficientes para contener una revuelta. Decidí entonces tomar una medida que permitiera restaurar la paz en la ciudad sin comprometer mi dignidad. Escribí a Jesús invitándolo al pretorio para sostener una conversación. Él aceptó la invitación y vino. Usted sabe que siendo de ascendencia española y romana, no suelo temer ni emocionarme fácilmente, pero cuando Jesús apareció, me encontraba en mi balcón y sentí como si mis pies estuvieran fijados al suelo de mármol. Todo mi cuerpo temblaba, como si cargara una culpa, mientras el nazareno permanecía sereno, irradiando una calma que parecía la misma esencia de la inocencia. Al acercarse se detuvo y con un gesto sutil parecía decir: «Estoy aquí», sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Por un buen rato me quedé observándolo, asombrado por aquel hombre que sobrepasaba cualquier imagen concebida por nuestros artistas al representar dioses y héroes. No había nada desagradable en su apariencia, pero a pesar de eso, me sentí viejo y débil, incapaz de acercarme más. Finalmente logré decir con voz vacilante: «Jesús de Nazaret, en estos últimos 3 años le he otorgado total libertad para expresarse, y no me arrepiento de ello. Sus palabras son prácticas y sabias. No sé si ha leído a Sócrates o Platón, pero debo reconocer que la simplicidad y la grandeza de su discurso superan con creces a esos filósofos. El emperador está informado de esto, y como su representante en esta región, me enorgullece haberle concedido esta libertad que tanto merece. Sin embargo, debo advertirle que sus palabras han atraído enemigos poderosos y malintencionados. Sócrates también tuvo enemigos y terminó siendo víctima de ellos. Los suyos, aún más enfurecidos, están en su contra por la severidad de sus discursos y también en mi contra por permitirle hablar libremente. Algunos incluso me acusan de conspirar con usted para debilitar el poco poder civil que Roma aún concede a los hebreos. Mi consejo, no una orden, es que sea más prudente y moderado en sus palabras de ahora en adelante. Continúe, pero tenga en cuenta que sus enemigos podrían usar el orgullo para manipular al pueblo ignorante en su contra, obligándome a actuar conforme a la ley». Jesús respondió con calma: «Gobernante de la tierra, sus palabras no reflejan la verdadera sabiduría. Pídale al monte Tabor que se detenga en medio del valle, y él responderá que sigue las leyes de la naturaleza y del Dios creador. Solo él sabe hacia dónde fluyen las aguas. Le digo la verdad, antes de que florezca la rosa de Sarón, la sangre del justo será derramada». Conmovido le respondí: «Su sangre no será derramada. Lo considero más valioso por su sabiduría que a todos esos fariseos revoltosos que abusan de la libertad que los romanos les han concedido. Ellos conspiran contra César, hablan mal de él y convencen al pueblo de que es un tirano que busca su destrucción. Esos ingratos no entienden que, a veces, el lobo se disfraza de oveja para cumplir sus malvados propósitos. Lo protegeré de ellos. Mi pretorio será un refugio sagrado para usted, tanto de día como de noche». Jesús, con tranquilidad, inclinó la cabeza y con una sonrisa serena respondió: «Cuando llegue el momento, no habrá refugio para el Hijo del Hombre, ni en la tierra ni debajo de ella. El verdadero refugio está en los cielos», señaló hacia arriba. «Lo que fue escrito por los profetas se cumplirá». Inquieto le respondí: «Me está obligando a transformar mi petición en una orden. La seguridad de esta provincia que está bajo mi responsabilidad
exige que así sea. Debe moderar sus discursos. No desobedezca esta orden, ya que conoce las posibles consecuencias. Que la felicidad lo acompañe. Príncipe de la tierra, respondió Jesús, no vine al mundo para causar inquietud, sino para traer paz, amor y caridad. Nací el mismo día en que Augusto César trajo la paz al Imperio Romano. Las persecuciones no provienen de mí, pero estoy preparado para enfrentarlas, ya que vendrán de otros en obediencia a la voluntad de mi Padre, quien me mostró el camino que debo seguir. Entonces controle sus palabras. Al decir esto, Jesús se alejó, como una sombra luminosa que desaparecía tras las cortinas del horizonte, lo que me trajo un gran alivio, pues su presencia era un peso que me resultaba insoportable. Por aquella época, Herodes, ya envejecido, se unió a los enemigos de Jesús en busca de venganza. Si hubiese dependido únicamente de la voluntad de Herodes, habría ordenado la muerte de Jesús de inmediato. Sin embargo, a pesar de su orgullo y su posición como rey, vaciló al tomar una decisión que pudiera perjudicar su influencia ante el Senado. Herodes visitó el pretorio y tras una conversación sin trascendencia, al levantarse para despedirse, me preguntó qué pensaba sobre el Nazareno. Le respondí que consideraba a Jesús uno de esos grandes filósofos que, en ocasiones, surgen en una nación y que sus enseñanzas no trataban asuntos políticos. Añadí que Roma había decidido permitirle hablar libremente, ya que sus actos no justificaban ningún tipo de restricción. Herodes me dedicó una sonrisa y con una reverencia irónica se despidió. Se acercaba la gran celebración judía, la Pascua, y con ella la intención de ciertos sectores de aprovechar el fervor popular que inundaba la ciudad en esa época. Jerusalén estaba abarrotada de una multitud alborotada que clamaba por la muerte de Jesús. Mis informantes me informaron que el tesoro del templo había sido utilizado para sobornar al pueblo, y el peligro era inminente. Además, un centurión romano había sido públicamente deshonrado. Escribí al procurador de Siria solicitando refuerzos, 100 soldados de infantería y 100 de caballería. Sin embargo, mi petición fue rechazada. Me encontré aislado, con un reducido grupo de veteranos, en una ciudad hostil, insuficiente para contener una revuelta. No me quedó otra opción que soportar los incesantes gritos de la multitud. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! En ese momento, 3 grandes facciones se unieron contra Jesús: los herodianos, los saduceos y los fariseos. La posición de los herodianos y los saduceos era ambigua, pues aunque compartían su odio hacia Jesús, también estaban descontentos con la dominación romana. Nunca me perdonaron por haber entrado en la ciudad sagrada con estandartes que mostraban la imagen del emperador romano. Aunque reconocí que había cometido un grave error en esa ocasión, para ellos ese acto seguía siendo un sacrilegio imperdonable. A esto se sumaba otro conflicto. Había sugerido destinar parte del tesoro del templo a financiar obras públicas, pero los fariseos, enemigos declarados de Jesús, consideraron esa propuesta inaceptable. Poco les importaba el gobierno y seguían guardando rencor hacia el Nazareno por las duras críticas que durante 3 años les había dirigido en cada lugar donde predicaba. Además de estas facciones, también debía enfrentar a una población desordenada e irresponsable, siempre dispuesta a unirse a cualquier revuelta y a aprovechar el caos que pudiera derivarse de ella. Ante esta situación, Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y condenado a muerte. Fue entonces cuando Caifás, adoptando una actitud de aparente sumisión, envió a Jesús a mí para que confirmara la condena y asegurara su ejecución. Respondí que, al ser Jesús originario de Galilea, el caso debía ser juzgado por Herodes, y ordené que lo trasladaran ante él. Herodes, por su parte, mostrando una falsa humildad y alegando deferencia hacia el representante de César, devolvió a Jesús bajo mi custodia, dejando la responsabilidad en mis manos. En poco tiempo, mi palacio se transformó en una fortaleza sitiada, con un número creciente de descontentos que se aglomeraban a cada momento. Jerusalén fue invadida por multitudes que descendían desde las montañas de Nazaret. Parecía que toda Judea se estaba congregando en la ciudad. En medio de este caos, una vidente gala, que afirmaba prever el futuro, se arrojó llorando a mis pies y me advirtió:
«Cuidado, no toques a ese hombre, porque es santo». Anoche lo vi en una visión, caminando sobre las aguas y volando en las alas del viento. Hablaba con la tormenta y con los peces del lago, y todos le obedecían. Vi el río en el monte Catarina teñido de sangre, las estatuas de César derramando lágrimas, y el sol del amanecer convertido en una virgen de luto. Si no escuchas los ruegos de tu esposa, un gran mal te espera. Teme la maldición del Senado romano, teme los tronos de César. En ese momento, las escaleras de mármol del palacio vibraban bajo el peso de la multitud enfurecida. Cuando Jesús fue traído de regreso ante mí, acudí a los tribunales de justicia, rodeado por mi guardia, y pregunté con firmeza a la multitud qué deseaban. Respondieron unánimemente que querían la muerte de Jesús. ¿Cuál es su crimen?, pregunté. Blasfemó, profetizó la destrucción del templo y se declaró hijo de Dios, el Mesías, el Rey de los judíos. Les recordé que la justicia romana no condena a muerte por tales acusaciones, pero los gritos de «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!» resonaban como un eco ensordecedor en la multitud, sacudiendo incluso las paredes del palacio. En medio de este tumulto, el único que se mantenía sereno era Jesús. Tras varios intentos fallidos de protegerlo de la furia de sus enemigos, decidí tomar una medida que parecía ser la única opción para salvar su vida. Propuse, siguiendo la tradición de las festividades, liberar a un prisionero, sugiriendo que Jesús fuera puesto en libertad. Sin embargo, el pueblo insistió con vehemencia en que Jesús fuera crucificado. Intenté razonar con la multitud, señalando que sus acciones contradecían sus propias leyes. Les recordé que, según la ley judía, ningún juez podía condenar a un reo sin haber ayunado un día completo, y que la sentencia debía contar con el consentimiento del Sanedrín y la firma de su presidente. Además, las leyes establecían que no se podía llevar a cabo una ejecución el mismo día en que se dictaba la sentencia. Expliqué que, al día siguiente, el Sanedrín debía revisar todo el proceso judicial. También mencioné que la ley requería que un hombre permaneciera en la puerta del tribunal con una bandera, mientras otro, montado a caballo, anunciaba el nombre del condenado, el crimen cometido y el nombre de los testigos, preguntando si alguien podía testificar a su favor. Incluso, el prisionero tenía derecho, camino a la ejecución, a regresar hasta 3 veces para presentar nuevos argumentos en su defensa. Recalcando estos puntos, esperaba apaciguar a la multitud, pero los gritos de «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!» no cesaron. Ordené entonces que Jesús fuera flagelado, pensando que esto bastaría para aplacar su odio, pero solo sirvió para intensificar la furia de la multitud. Finalmente, pedí una palangana y frente a esa muchedumbre enfurecida, me lavé las manos, declarando que, según mi juicio, Jesús de Nazaret no había hecho nada que mereciera la muerte. Mis palabras fueron en vano. El destino de Jesús ya estaba decidido. Había presenciado la furia de multitudes en tumultos civiles, pero nada se comparaba con la intensidad de ese día. Parecía como si todos los espíritus del inframundo se hubieran congregado en Jerusalén. La multitud no caminaba, sino que parecía ser arrastrada y girar en un torbellino, avanzando en oleadas furiosas desde las puertas del pretorio hasta el monte Sión, con gritos y clamores que superaban cualquier disturbio que había presenciado antes, ya fuera en Panonia o en el Foro. Poco a poco, el día se fue oscureciendo, como en un crepúsculo invernal, evocando lo que ocurrió durante la muerte de Julio César. También era el Idus de marzo. Como gobernador de una provincia rebelde, me encontraba recostado en una esquina de mi basílica, observando aquella escena lúgubre mientras el inocente nazareno era conducido a su ejecución. A mi alrededor todo estaba desierto. Jerusalén había vaciado a sus habitantes a través de las sombrías puertas que llevaban hacia Chamnia. Un aire de tristeza y desolación impregnaba el ambiente. Mi espíritu parecía acompañar el Calvario, mientras el centurión trataba de imponer orden en medio del caos. Me sentía solo, completamente solo, y un peso en mi corazón me advertía que lo que ocurría no era una tragedia humana, sino un drama de los dioses.
Los sonidos de agonía provenían del Gólgota, arrastrados por el viento, como si anunciaran un sufrimiento jamás experimentado por oídos humanos. Nubes oscuras se acumularon sobre el templo, extendiéndose por la ciudad como un velo sombrío, mientras señales inquietantes se manifestaban tanto en el cielo como en la tierra. Se cuenta que Dionisio, el patriarca, exclamó: «O el Creador está sufriendo, o el universo se está desmoronando». Mientras ocurrían estos fenómenos aterradores, un violento terremoto sacudió el Bajo Egipto, llenando de terror a todos y provocando pánico entre los supersticiosos judíos. Baltasar, un anciano judío erudito de Antioquía y cercano amigo del Nazareno, fue hallado muerto tras el terremoto. Nadie supo si su muerte fue causada por el miedo o por la tristeza. Cerca de la primera hora de la noche, me cubrí con mi capa y bajé hacia la ciudad, dirigiéndome a las puertas del Gólgota. El sacrificio ya había sido consumado. La multitud regresaba a casa aún agitada, pero envuelta en una atmósfera sombría de arrepentimiento por lo que había presenciado. También observé a mi pequeña corte romana marchar en silencio, abatida. El portador del estandarte había cubierto la insignia con el águila en señal de duelo. Escuché a algunos soldados judíos murmurar palabras extrañas que no entendí, mientras otros hablaban de milagros que los romanos habrían atribuido a sus propios dioses. De vez en cuando, grupos de hombres y mujeres se detenían y miraban hacia el monte Calvario, como si esperaran otra señal. Regresé al pretorio con el corazón pesado, subiendo por las escaleras aún manchadas con la sangre del Nazareno. Allí noté a un anciano de rodillas, en postura de súplica, rodeado de romanos que lloraban. Se lanzó a mis pies, sollozando amargamente. Ver a un hombre anciano llorar siempre es desgarrador, y mi corazón, ya sobrecargado de tristeza, se conmovió aún más. Lloramos juntos, y parecía que todos los presentes, tanto el anciano como muchos en la multitud, estaban al borde de las lágrimas. Nunca había presenciado algo semejante. Personas que habían traicionado, vendido y gritado contra él, aquellos que exigieron su crucifixión, habían desaparecido como cobardes. Me contaron que algunos de esos hombres lavaron sus bocas con vinagre, recordando las palabras de Jesús sobre la resurrección y la separación de los muertos. Si algo de eso ocurrió, fue allí, frente a esa inmensa multitud. «Padre», logré decir tras recuperar la compostura, «¿quién es usted y qué desea?» «Soy José de Arimatea», respondió, «y vengo a pedir permiso para enterrar a Jesús de Nazaret». Le concedí el permiso y ordené a un soldado que enviara a algunos guardias para acompañar el entierro, asegurando que el cuerpo no fuera profanado. Sin embargo, pocos días después, el sepulcro fue encontrado vacío, y los discípulos comenzaron a proclamar que Jesús había resucitado tal como él lo había predicho. Este hecho generó aún más conmoción que su muerte misma. No puedo afirmar con certeza lo que realmente ocurrió, pero investigué a fondo la cuestión. Usted puede examinar los hechos por sí mismo y decidir si cometí algún error en algún momento, como sostiene Herodes. José utilizó su propio sepulcro para enterrar a Jesús, pero si sabía o había planeado algo relacionado con la resurrección, no puedo afirmarlo. Al día siguiente del entierro, un sacerdote acudió al pretorio preocupado de que los discípulos pudieran robar el cuerpo de Jesús para hacer creer que había resucitado, como él había predicho y en lo que sus seguidores creían firmemente. Envié al sacerdote con el capitán de la guardia, Marcos, ordenándole que asignara guardias judíos alrededor del sepulcro, tantos como fueran necesarios. Esto garantizaría que, si ocurría algo, la responsabilidad recayera sobre ellos y no sobre los romanos. Sin embargo, cuando se difundió la noticia del sepulcro vacío, mi inquietud aumentó. Busqué a Marcos, quien me informó que había enviado a su teniente Benjam con 100 soldados para custodiar el lugar. Marcos también me dijo que Isam y sus hombres estaban profundamente aterrorizados por los sucesos de esa mañana. Llamé a Isam, quien relató con gran detalle lo que había ocurrido. Contó que, cerca del inicio de la cuarta vigilia, una luz suave y deslumbrante apareció sobre el sepulcro. Al principio, pensó que algunas mujeres habían llegado para embalsamar el cuerpo de Jesús,
como era costumbre, pero no podía comprender cómo habían pasado a través de los guardias. Mientras meditaba sobre esto, todo el lugar se iluminó intensamente. Entonces vio lo que parecía ser una multitud de muertos en sus sudarios, todos rejuvenecidos y llenos de alegría, mientras una música celestial, la más hermosa que había escuchado, llenaba el aire. De repente, la tierra comenzó a temblar y sacudirse con tal intensidad que Isam se sintió débil, incapaz de mantenerse en pie, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Finalmente, perdió completamente el conocimiento, sin saber qué ocurrió después. Le pregunté en qué estado se encontraba cuando recuperó la conciencia. Me dijo que estaba tendido en el suelo, con el rostro hacia abajo. Quise saber si podía haberse confundido con la luz, pensando que era el amanecer en el este. Isam respondió que al principio también lo creyó, pero que, al observar a su alrededor, notó que a poca distancia todo seguía muy oscuro y recordó que era demasiado temprano para que el día comenzara. Luego pregunté si el mareo que experimentó podría haber sido causado por levantarse demasiado rápido, ya que eso a veces provoca esa sensación, buscando una explicación más racional para lo sucedido. Isam aseguró que no, ya que no había dormido en toda la noche, consciente de que la pena por dormir en servicio era la muerte. Explicó que había permitido que algunos de los soldados descansaran durante ese momento y que algunos seguían dormidos. Le pregunté cuánto había durado la escena que presenció. Estimó que duró cerca de 1 hora, hasta que fue cubierta por la luz del día. Cuando le pregunté si había ido al sepulcro después de recuperar el conocimiento, respondió que no, porque sentía miedo. En cuanto llegaron los refuerzos, todos regresaron a los cuarteles. Quise saber si los sacerdotes lo habían interrogado y confirmó que sí. Isam relató que los sacerdotes intentaron persuadirlo para que dijera que fue solo un terremoto y que los guardias estaban dormidos. Le pregunté sobre la opinión personal de los sacerdotes con los que había hablado. Según Isam, algunos de ellos creían que Jesús no era un hombre común ni un ser humano ordinario. Sostenían que no era solo el hijo de María, como se decía, sino una figura que ya había estado en la tierra anteriormente, en los tiempos de Abraham y Lot, y en muchos otros momentos y lugares. Es ampliamente aceptado, tanto por sus seguidores como por sus detractores, que Jesús parecía ejercer un control absoluto sobre los elementos, como un alfarero maneja el barro en sus manos. Transformaba el agua en vino, sanaba enfermedades, devolvía la vida a los muertos, calmaba tormentas e incluso llamaba a peces con monedas en la boca. Si era capaz de realizar estos actos, como testificaron muchos judíos, y fue precisamente por hacer estas cosas que despertó tanta enemistad, queda claro que no se le acusó de crímenes, de violar leyes ni de causar daño a nadie en particular. Estos eventos son conocidos por miles de personas, tanto amigos como enemigos. Estoy inclinado a pensar, como alguien exclamó al pie de la cruz, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Poncio Pilato describió a Jesús como una figura imponente y distinta de cualquier otra. Se dice que Jesús era un hombre de estatura media, con un porte tranquilo y una presencia serena que captaba la atención de todos a su alrededor. Su rostro irradiaba bondad y paz, proyectando calma incluso en los momentos más tensos. Miraba a las personas con compasión, como si pudiera comprender profundamente a cada una de ellas. Los relatos afirman que Jesús tenía el cabello largo y suave, que caía sobre sus hombros de forma armoniosa. Se describe como ligeramente ondulado, de un tono castaño claro, llegando incluso a ser rubio según algunas narraciones, lo que lo hacía destacar entre las personas de la región. Sus ojos eran quizás su rasgo más llamativo, descritos como profundos y penetrantes, con un color que variaba entre castaño claro y azul, dependiendo de quién los contara. Sus ojos transmitían una combinación única de sabiduría y bondad, junto con una firmeza que daba la impresión de comprender profundamente la vida y el corazón humano. La piel de Jesús era descrita como clara, con una textura suave, similar a la de alguien acostumbrado al trabajo al aire libre, pero que mantenía una apariencia saludable y bien cuidada.
Su rostro era considerado armonioso y atractivo, con rasgos simétricos que inspiraban confianza y respeto. No era simplemente un rostro ordinario, sino uno que proyectaba autoridad de manera natural, sin resultar imponente ni intimidante. Usaba una barba llena y bien arreglada, lo que añadía un aire de madurez y seriedad a su presencia. Jesús vestía de forma sencilla pero digna. Sus prendas, generalmente un manto largo y una túnica, eran modestas y siempre limpias, reflejando su desapego de los bienes materiales. No llevaba accesorios llamativos ni joyas, lo que reforzaba su mensaje de humildad y sencillez, incluso en medio de su notable presencia. Su apariencia tenía el poder de transmitir paz y acogimiento sin necesidad de palabras. Ahora, noble soberano, este es el relato más fiel que puedo ofrecer sobre los hechos relacionados con este caso. Me he esforzado en narrar todos los detalles para que pueda evaluar mi conducta de manera justa, ya que sé que muchas críticas se han dirigido hacia mí en relación con este asunto. Con respeto y lealtad hacia usted, permanezco como su servidor más obediente. Si te gustó el relato, suscríbete al canal y haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir más misterios como este.